economía nocturna y comprometernos con la seguridad. Vota Todo 70. Quito, no te duermas. Concejales, CNE 2019. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:14. Bueno, estamos viendo muchísimas fotografías de Cuaresma. Y claro, qué audacia. Audacia es el juego, había una serie, ¿no? Increíble. Pero no creo que los conocen ni en la familia grande, sino en la familia pequeña. Sí sabe usted, economista, muchas gracias por su compañía. Vicente Albornoz, extraordinario analista económico, visionario, talentoso. Toda adjetivización que alude al conocimiento que usted tiene de la materia económica es dable que yo le ofrezca por la consideración que le tengo. Yo quiero anunciar a nuestra audiencia, estamos a la expectativa de también el arribo de Mauricio Pozo. Él es binomio, ya le conversaré. Un binomio muy interesante. No le voy a decir, Mauricio, esta mañana. Lo diré más adelantito. Pero estamos enterados. Desde luego una buena elección que ha hecho el caballero. Bueno, mañana la compañera María Belén Arroyo, editora especial de Vistazo, la revista de todos los ecuatorianos, la principal publicación que se ha ganado la credibilidad y la confianza de los lectores ecuatorianos y latinoamericanos. Y todos, absolutamente todos los compatriotas que residen en el exterior, el mejor regalo es un vistazo que aluda a la temporalidad en que ha entrado en circulación. Así es que Los paraísos secretos del correísmo es uno de los artículos auspiciados por la pluma y la investigación, más que todo, de María Belén Arroyo. Ella va a estar con nosotros mañana muy temprano. No hay muerto malo ni guagua feo. Así comienza a explicarnos lo que ella ha detectado en la investigación respecto a los paraísos secretos del correísmo. Pues finalmente sale a la luz uno de los secretos mejor guardados durante la época viajada: los 24 vuelos presidenciales a los satanizados paraísos fiscales. Si los aviones se detenían por horas y días en esos sitios, aquí vamos a conocer por estas revelaciones. Sí, los aviones se detenían por horas, por días, en varios lugares del planeta, especialmente de nuestra América. Es que habían dos aeronaves porque no alcanzaba el uno. El Legacy 600 se quedó corto. Y entonces entramos a comprar el Boeing 721. El que compramos teníamos el Legacy, y el que compramos fue, ya mismo les digo, el nombre propio. Economista, bienvenido, y ya está con nosotros Mauricio Pozo. No hay muerto malo ni guagua feo. Era marzo del 2013. El 7 de ese mes, 115 altos funcionarios ecuatorianos viajaron para asistir a los funerales, vea cómo son las cosas, de Hugo Chávez en Caracas. El Legacy 600 con 10 pasajeros y un Boeing 721 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con 105 pasajeros aterrizaron en Venezuela. Comienza por este ejemplo María Belén Arroyo
a enterarnos lo que en su artículo extenso nos va mañana a describir ella misma. A Chávez le enterraron 10 días más tarde con los honores de un jefe de Estado. Curiosamente, el 18 de marzo del 2013, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, inició un extraño periplo. Vayan oyendo. Partió de Quito a Maiquetía, donde está el principal aeropuerto internacional de Venezuela. En ese lugar permaneció 21 horas. Posteriormente salió hacia Trinidad y Tobago. Allí se detuvo prácticamente un día. Siguió con una ruta a Managua, capital de Nicaragua, donde se quedó 23 horas, para luego desplazarse a Buenos Aires, en la capital argentina. Hizo una parada de 10 horas. Durante el viaje de regreso a Quito hizo una escala en Lima. No se conoció el objetivo del viaje y, en consecuencia, cuál de los destinos mencionados era el final. Pero sí se sabe que Trinidad y Tobago es un paraíso fiscal. Advierte el documento de Contraloría, que resume meses de investigaciones sobre uno de los secretos mejor guardados de los últimos años: los vuelos presidenciales durante el correísmo. Y hay 9 luces. Las vamos a encender. De hecho, el trabajo de María Belén Arroyo las ha encendido a estas 9 luces. Sobre todo las que aclaran que entre enero del 2012 y mayo del 2017, 5 años, se realizaron 24 vuelos con los aviones presidenciales hacia paraísos fiscales, satanizados por el mismo gobierno de Correa. El 28 de noviembre del 2016, el entonces ministro de Finanzas Fausto Herrera y el gerente general de Petroecuador a la época, Carlos Pareja Yanuseli, viajaron a Buenos Aires, permaneciendo un día y medio. Bueno, han ido a Sudáfrica, a Bangkok, Qatar, a Dubái, a París, a Burlington, a Newark. Y por esos días precisamente se difundían notas de prensa sobre las inconsistencias en las declaraciones juramentadas de bienes de Pareja Yanuseli. Mañana usted conocerá quién es Romeo Charlie. En el lenguaje radiofónico, Romeo Charlie, a bordo, decían los capitanes. Romeo Charlie a bordo. Eran las siglas de Rafael Correa, Romeo Charlie. Y las de Ricardo Patiño eran Romeo Papa. Romeo Papa. Para su transportación aérea, el expresidente contó con 2 naves específicas. Ya lo dije, el avión ejecutivo Embraer Legacy 600 y el famoso Falcon, que lo adquirió Rafaelito, el Falcon 7X. Tenía una matrícula, la FAE 052, espiona. Ambas naves destinadas a las autoridades gubernamentales están a cargo del Grupo de Transporte Aéreo Especial. Romeo Charlie fue el viajero estrella en el 30% de desplazamientos.
El 70% de los vuelos transportó a otras autoridades. El rey de los viajes fue el canciller Romeo Papa, con el 34%. Viajó más que el mismo presidente. Y el vicepresidente captó el 17% de los viajes y los ministros los restantes desplazamientos. Ya viene la nueva canallada y cortina de humo. Los aviones presidenciales. Contraloría está armando el muñeco de supuestos viajes a paraísos fiscales. Una vez fueron a Guyana, esto decía el presidente, el expresidente Correa. A Guyana viajaron sin lista completa de pasajeros ni peso exacto del equipaje. ¿Qué datos existen en esta crónica de investigación? Pues mañana la conocerán de su propia voz. La autora de esta crónica de investigación con reportes que ustedes conocían, María Belén Arroyo, editora de la revista Vistazo, un anticipo simplemente. Ahora cuento con la presencia del gran economista Mauricio Pozo y del gran economista Vicente Albornoz. Señores economistas, bienvenidos, muy buenos días. Ecuador está reduciendo los puntos de riesgo país. Ayer leí uno de 600 puntos y pico que han logrado reducir. Comenzaron con 232 puntos. Y ayer leí que ya estaban en 600 y pico de puntos de riesgo país a la baja, ¿no? Obviamente esto debe ser bueno, pero Mauricio, ¿también es cierto? ¿Cómo se puede uno ubicar de que es una información realista y obviamente certera? ¿En dónde podría uno encontrar estos datos? ¿En qué tipo de mediciones y de qué organismos? No sé. Buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, saludos Vicente, por estar a Vicente, aquí. Que estamos juntos aquí en la mesa. Primero señalar que la información del riesgo país es factible de recabar de varias fuentes de información. Las calificadoras de riesgo tienen esta información, bancos de inversión publican esta información. El Banco Central del Ecuador también tiene esta información, es decir, las fuentes son variadas y de distinto origen. Pero lo de fondo es entender. ¿Dios verdadero? Sin duda alguna, hay formas de cálculo preestablecidas, puede haber alguna variación metodológica en una u otra, pero lo importante, inclusive más allá del número per se, es la tendencia del indicador. Esto lo que hace es simplemente incorporar en el valor del índice de riesgo país la percepción que tiene el Ecuador en la economía internacional, cómo nos ven afuera. Uh-huh. Si le ven a un país que está mejorando su manejo económico, un país que tiene menos riesgos, por ejemplo, de incumplir sus obligaciones externas, si ven un país que tiene ingresos un poco más estables porque, por ejemplo, el precio del petróleo se ha estabilizado alrededor de cierto precio y las estimaciones van por esa línea, le premian con un menor riesgo. Caso contrario, le castigan con un mayor riesgo. Y efectivamente, una vez que el país ha entrado en un proceso de negociación para concretar un acuerdo con el Fondo Monetario, el mercado internacional le ha otorgado un menor riesgo y por lo tanto el riesgo país se ha reducido y por eso es que ha bajado de la barrera del techo de los 700 puntos. No sé a cuánto esté el día de hoy,
pero seguramente estará cercano a, y esto obviamente es bastante distinto a lo que observamos hace no mucho tiempo atrás, donde el riesgo país superó los 800 puntos, yo diría se acercó a los 900 puntos, y esto obviamente es una buena señal del mercado, porque esto lo que significa en términos sencillos es que el inversionista que quiere ponerle plata al Ecuador está dispuesto a tener un menor rendimiento, porque es un país menos riesgoso, o si el país el día de mañana quiere levantar fondos de afuera, le van a prestar a una menor tasa de interés porque es un país menos riesgoso. Entonces esto sin duda alguna tiene múltiples beneficios. Esto solamente fíjese usted, un punto en una colocación de $1,000 millones, estamos hablando de $100 millones menos en intereses. Entonces no es un tema marginal, es un tema importante, es una señal que nos ayuda para financiamiento, para inversión extranjera, para colocación de papeles, para una serie de beneficios, y por esa razón debemos caminar en que esto siga reduciéndose. El Ecuador todavía tiene un riesgo país que más o menos duplicaría el promedio de América Latina. Y no estamos ni de lejos cercanos todavía a los riesgos que tiene, por ejemplo, Chile, que está alrededor de los 200 puntos o algo menos, y algunos otros países que están por alrededor de 250 o 300 puntos, que es lo que nos exigen para poder invertir en el Ecuador. Solo para resumir, si a usted le pagan afuera el 3 o el 4% y el riesgo país es de 700 puntos, el inversionista le pide el 3 que le paga afuera más 7 puntos porcentuales de Ecuador, es decir, le exige al menos 10 para que usted pueda recibir, por ejemplo, financiamiento internacional. Esa es la explicación en sencillo de lo que significa. Pero sí, yo le agradezco muchísimo, pero también hay un engendro que podría retornar con una mala elección que ejercitemos todos los ecuatorianos por desconocimiento o por mala fe. Hay gente que se disipa cuando hace brutalidades en actos eleccionarios o de escogitamiento de temas puntuales, como por ejemplo que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por la mayor parte de ciudadanos correístas, por ganas de fregar la pita, gente de alguna manera desilusionada, puede haber también gente amargada por un sinnúmero de circunstancias que le han ocurrido individual o colectivamente o familiarmente, le ha ido mal, y de adrede busca que vengan correístas a integrar el Consejo de Participación Ciudadana. O si es que no zafamos, y perdonen por el término, los aludidos, de unos 30,000 burócratas que están en exceso y que las autoridades del Fondo Monetario, que es la gente que califica el nivel de confianza de nuestro país a nivel internacional, resuelve que con 30,000 burócratas en exceso esta economía no va a tener ningún tipo de solución. O digamos que no hemos cumplido con disciplina en el gasto, y entonces nos van a calificar mal, en definitiva, y entrampados como estamos en un sinnúmero de problemas, vamos a caer en una suerte de desconfianza internacional a través de los organismos. Entonces, ¿qué debemos advertirnos, señor economista Vicente Albornoz? Profesor Albornoz, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. A ver, yo sé que usted y Mauricio son personas muy ordenadas, muy decentes, muy
muy buenas y nunca se han ido de farra loca. Estoy seguro que nunca lo han hecho. Pero el Ecuador sí se ha ido de farra loca. Y después de la farra loca, después de los excesos de la farra, viene una cosa desagradable que se llama chuchaqui. Estoy seguro que ni usted ni Mauricio han vivido alguna vez un chuchaqui, pero existe un fenómeno muy desagradable que se llama chuchaqui. Y es todos los excesos de la farra se pagan ahí. Pero verá, el problema ahorita es que el Ecuador ni siquiera está en el periodo del chuchaqui. Estamos en el momento en que en un gran chuchaqui nos llega la cuenta de la farra anterior. Ese es el momento en el que estamos ahorita en el país. Repítanos, por favor. A ver, estamos... Yo sé que usted... En pleno chuchaqui nos sí, llega sí. la... Yo sé que ustedes dos que son tan educados y decentes, Gonzalo y Mauricio, no saben lo que es eso, pero imagínense lo que fuera estar en un tremendo chuchaqui y en pleno chuchaqui, acordándose de cada gota excesiva de alcohol de la noche anterior, les llega la cuenta de lo que farrearon ayer. ¿Ya? Eso es lo que le está pasando al Ecuador ahorita, porque ahorita, o sea, ya estamos viviendo el chuchaqui y ya tenemos 3 años consecutivos bien feos de crecimiento, o sea, el 15, el 16, el 17 y el 18 en realidad. Son 4 años consecutivos de poco crecimiento, sobre todo desde el 16. Nos enfrentamos a un año 2019 que va a ser de mal crecimiento también. Estará con toda seguridad por debajo del 1% el crecimiento, o sea, la economía va a crecer menos que la población, o sea, es achicarse a nivel per cápita, ¿no? Y este rato en que estamos ya en un chuchaqui de 4 años, nos llega la cuenta de la farra anterior. Y nos damos cuenta, con la cuenta nos damos cuenta, que hay un montón de cosas que pagar. Entonces, resulta que ha habido un montón de gastos innecesarios, ha habido cero ahorro, ha habido un montón de contrataciones del gobierno excesivas, que hay que despedir gente. Ahorita, digamos que, ahorita lo único que pasó es que se convirtió ya en números tangibles lo que todos sabíamos que iba a llegar, ¿no? No es que el acuerdo con el Fondo Monetario produjo estos costos, no, simplemente los transparentó, los hizo obvios, los hizo evidentes, y ahora nos damos cuenta que hay todo un montón de problemas que solucionar. Pero el mercado financiero... ¿Es época de una radiografía realista? Sí, pero el mercado financiero nos está felicitando porque hemos tomado conciencia de la gravedad del problema y hemos propuesto soluciones. Porque en eso consiste el acuerdo con el Fondo Monetario, el decir, sí señores, las cosas están mal y vamos a caminar en esta dirección para solucionar los problemas. Y eso dice, el mercado financiero dice, vaya, tienen conciencia que están mal y están implementando medidas sensatas para solucionar sus problemas. Va la primera felicitación de parte del FMI, pero la disciplina... Bueno, ese es el gran reto que tiene ahorita el equipo económico, ¿no? Es decir, el equipo económico acaba de firmar una carta y en esa carta le dice, señores del Fondo Monetario Internacional, yo les pido $4.200 millones y para repagarles yo tengo, y esta es la parte clave, tengo la intención de llevar a cabo este programa económico que describo abajo, ¿ya? Y describen un programa económico detallado. Y como es una carta en la que se expresa una intención, es una carta de intención. Ese es el concepto de lo que se le mandó al Fondo Monetario. Entonces, ahora hemos declarado nuestra intención de solucionar los problemas económicos de tal y tal manera. Ok, hay que pasar de la intención al hecho. Ese es este momento. ¿Hay un cronograma para el fiel cumplimiento? Hay un cronograma en cuestión de un año, en los próximos 12 meses, el déficit del sector público tiene que achicarse en números redondos en $1.500 millones. Y el siguiente año otra vez, y el siguiente año otra vez. O sea, hay que achicar este hueco en cerca de $5.000 millones en un lapso de 3 años. ¿Y eso es fácil de hacerlo, economista Pozo? Bueno, nada es fácil cuando hay excesos acumulados durante tantos años. Aquí, por lo tanto, se requiere la convicción política y la decisión del gobierno de tomar las acciones que correspondan. ¿Lo ve al presidente Moreno con ganas de ser extremadamente cumplidor y disciplinado? Existen algunas acciones del pasado reciente que
a uno le vuelve un poco escéptico de las cosas, pero el no hacer lo que debe hacerse le va a generar un problema mayor al gobierno. Por eso yo me inclino a pensar que, a pesar de que el pasado reciente no le favorece al gobierno porque da retro en unas decisiones, se demora en tomar otras decisiones, el programa nunca fue integral sino parcial, etcétera, etcétera. Es que tiene que cuidar también la parte política. Tiene que cuidar, pero cuando usted se tiene cuida... mucho enemigo y adversario. El problema, González, gigantón, cuando usted pues. se cuida demasiado en la parte política, la parte económica le termina comiendo la parte política. Ah, ya. Entonces eso, no quiero decir qué es lo que le pasó a Mawad, pero algo parecido sí le pasó. Recuerde usted que él iba por la parte política y terminó la parte económica desbordándole y terminamos como terminamos. No digo que eso es lo que está pasando, simplemente estoy dando un ejemplo. Pero podría llegar. Claro que sí, pero por eso es que para el tema de la ¿Y cómo conversación, disciplina al presidente si de disciplina se trata la consideración al área política que también le otorga oxígeno de permanencia en Carondelet? yo le voy a decir algo, nunca va a haber el momento idóneo y óptimo para tomar decisiones económicas. Siempre van a haber argumentaciones que digan este no es el momento, que ya vienen las elecciones seccionales, que pasado mañana viene el referéndum, que tras pasado mañana hay que elegir legisladores, que más allá hay que elegir autoridades de gobierno de entidades autónomas, etcétera, etcétera. Nunca va a ser el mejor momento para tomar las decisiones. Y si vamos por eso, nunca van a tomar las decisiones si vamos a poner siempre el tema político. Yo no digo que no tengan que ver, por supuesto que tienen que ver. Pero usted puede combinar estrategias. Pero yo creo que hay cómo ir marcando la cancha, Gonzalo, porque si no se marca la cancha, el lado político le supera al lado económico, y el tema económico, cuando ya realmente se presentan los problemas reales, le termina también comiendo el aspecto político y termina sin pan ni pedazo. Porque ni tiene respaldo político, Nos ha pasado, ¿no? Ni tampoco tiene respaldo económico. Entonces, nos ha pasado. Por eso es que tiene que tomar la decisión cuando corresponda, y cuando corresponde en las formas, en la magnitud y en la dirección que se requiere que se adopte. El riesgo país no tiene incorporado un chip que diga esto es por el tema político, esto es por el precio del petróleo y esto es por el acuerdo con el fondo. No. Esto es un cúmulo de variables que intervienen, que es muy difícil decir esto pesa más que esto otro, pero todas de alguna manera tienen que ver. Si el ambiente político es muy dañino para el Ecuador, si el resultado, por ejemplo, electoral que se avecina es muy conspira contra la tranquilidad económica para que, o inclusive el espacio político para que el gobierno tome decisiones, por supuesto que va a incidir en el riesgo. Y si sus alumnos de la UDLA, don Vicente Albornoz, le preguntan, o sea, necesitamos, si uno de nosotros llegamos a una posición de diseño y de responsabilidad administrativa en las cosas del Estado en algún momento, ¿ustedes nos recomiendan como a nuestros maestros ensamblar por dosis las unas cosas frente a las otras reacciones que podría procurar? Si usted es muy agresivo con medidas económicas que perjudiquen solo a un sector y no reparte, digamos, en dosis adecuadas, en temporalidades adecuadas, la estrategia se funde precisamente porque se torna impopular o algo por el estilo. Creo que me explico, don Vicente, ahí cuál es la dosis que debe prevalecer para que un programa económico resulte exitoso, porque nosotros estamos francamente entrampados en este momento. Sí, sin duda estamos entrampados. ¿Cuál es la dosis perfecta para un programa de ajuste? No creo que existe una receta mágica, ¿no? ¿Y se la puede cuantificar? No, tampoco, porque depende de un montón de factores. Es decir, si es que el presidente está convencido del programa que se está implementando, lo va a transmitir a sus ciudadanos y decirles, ¿saben qué? Con ciudadanos, esto que estamos haciendo puede ser antipático, pero es necesario.
si es que el equipo económico está realmente haciendo con convicción las cosas, va a decirnos lo mismo, ¿no? Ahora, si tenemos un presidente que lo hace un poco porque no hay más, pues, o sea, no sé, como el alumno de Derecho que estudia Economía y aprueba la materia de Economía porque no hay más que apreciar eso, aunque no es lo que le gusta, o el alumno de Economía que tiene una materia de Derecho y aprueba de mala gana porque no hay más que hacerlo. Es como el equipo económico que no está del todo convencido que está haciendo lo correcto, ¿no? Más bien aquí yo le preguntaría a Mauricio, que es el que firmó el anterior acuerdo con el Fondo Monetario, el instante en que se firmó ese acuerdo, el equipo económico que tú encabezabas, ¿estaba convencido que eso era lo conveniente para el país? Sí, yo creo que sí, porque... Si uno no está convencido, Gonzalo, las cosas no funcionan. Inclusive el ministro tiene la obligación de hacerle ver al presidente los beneficios de un acuerdo de esta naturaleza. Y para poderle vender, pongámoslo así, un programa económico, tiene que estar convencido que lo está haciendo lo correcto. Inclusive para transmitir, la gente percibe cuando ve un equipo económico convencido y le ve a un ministro que sabe lo que hace y sabe a dónde camina. Eso se percibe en los mercados de igual forma. Entonces eso es para mí sumamente importante. Han dado un primer paso, pero ahora lo más difícil es la aplicación del programa, la persistencia del programa, la forma constante como tienen que ir tomando las decisiones, porque inclusive esos 10.200 millones puede quedar en un mero anuncio si no cumplen las metas. Las metas tienen que ir cumpliendo de manera trimestral para que los desembolsos vayan entregándose al Ecuador. Caso contrario, simplemente la plata no va a entrar. Creo que eso es muy importante señalarse. Esperamos de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario y eso va a llegar en el transcurso de 3 años. Y lo van a ir soltando de acuerdo al cumplimiento que nosotros ejercitemos de la receta. Son desembolsos trimestrales durante 3 años, o sea, son 3 por 4, son 12 desembolsos y básicamente cada trimestre nos va a llegar un doceavo, no es exacto, pero en números redondos, y esa un doceavo. dosificación, digamos, que hace el Fondo Monetario Internacional para la entrega de los recursos, obviamente es porque saben que el prestatario tiene problemas, tiene conflictos, está entrampado, como usted delineaba en su artículo de estas vísperas. Don Walter Spurrier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo está? Saludos a Mauricio y a Vicente. Aquí estamos. ¿Qué me preguntaba, Gonzalo? Sí, estamos entrampados porque incluso tenemos que elegir un consejo de participación ciudadana que puede resultarnos un ente supremamente tramposo, que se infiltre en esta situación y dañe absolutamente todo. Entonces, ¿cuál podría ser, digamos, la suerte de este entrampamiento que usted destacaba en un artículo de esta antevíspera, si es tan amable? Sí, bueno, realmente la solución va a ser que el presidente, a la primera vez que ese consejo muestre que sus acciones van a interferir con el funcionamiento del Estado, tiene que llamar a un referéndum para eliminarlo. Esa es realmente la única solución posible. Lo que podemos hacer hoy, ante estas elecciones, estamos entrampados, decía yo, porque no hay la solución perfecta. Hay un argumento que debemos votar nulo, porque de esa manera, si votamos nulo, la ciudadanía está mostrando su rechazo a la institución y por lo tanto eso ayuda a su desprestigio y a que pueda haber más adelante un referéndum. Este Consejo de Participación Ciudadana, algo así como que nos tiene maniatados. Bueno, sí, porque es una institución que la crearon en Montecristi para sabotear a la democracia. O sea, la democracia representativa. Nosotros elegimos a un presidente, elegimos a asambleístas, hay mecanismos para elegir personas a las cortes y a los órganos de control, y eso da un cierto equilibrio de poder que nos asegura a los ciudadanos que no va a haber alguien abusivo que va a violar nuestros derechos y que se va a estar robando la plata del país sin que lo controlen. El Consejo de Participación tenía como objetivo
permitir a que el presidente que lo maneja pueda minar a las otras entidades del Estado, como en efecto sucedió. Pero incluso si no es un presidente el que lo maneja, sino que son personas sueltas que también pueden estar utilizando ese organismo para chantajear y beneficiarse. O sea, realmente es una institución que no tiene cabida en una democracia representativa y por eso tiene que desaparecer. Y por eso no hay hoy una solución, ni escogiendo, ni buscando buenos candidatos por un lado, ni anulando el voto por la otra, solucionamos el problema. Ambas son vías para tratar de paliar el problema, pero el problema de fondo es la existencia y tiene que irse, y el presidente va a tener que pedir un referéndum para su eliminación lo antes posible. En todo caso, la globalidad de los desafíos que tiene el señor presidente Moreno, de ser necesario un consejo, ¿cuál le otorgaría, por ejemplo, Vicente Albornoz al primer mandatario? A ver, creo que el principal consejo que habría que darle es, señor presidente, usted ya firmó un acuerdo, cúmplalo al milímetro. Ese sería el único consejo que yo le daría. ¿Y la parte política qué me dices, Vicente? Podría... Presidente, ¿sabe qué? Si es que la economía se le desarma, lo político, olvídese, no va a existir. Así que ocúpese ahorita de lo económico, porque eso es este instante lo central. Porque el problema político que tenemos ahorita no existiría si no hubiera una crisis económica de 3 años, de 4 años en la práctica, ¿no? No existiría ese problema político si estuviéramos con la economía boyante y creciendo. Si estuviéramos, no voy a decirle como Suiza o como Finlandia, si estuviéramos como Colombia o como Perú, estaríamos políticamente mucho menos apretados. Presidente, cámbiele la mala fama al Ecuador. Ecuador tiene mala fama en los mercados internacionales. Tiene la fama de que firma acuerdos y no los cumples. Presidente, cámbiale la fama al país y lo que firmó, cúmplalo a rajatabla. Y asesórese de los asesores políticos que le permitan implementar el plan económico. Si los asesores políticos le están diciendo, presidente, no, cambie de asesores. Encuentre gente que sea capaz de encontrar cómo aplico lo que el país necesita. Porque la política es eso, es el arte de lo posible. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted de asesores políticos, presidente? No unos señores que vivan diciendo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, sino unos señores que le ayuden a cómo implemento esto que el país necesita. Así como el buen padre, la buena madre que sabe cómo darle el remedio al guagua. Así necesitó a alguien que sea capaz de convencerle al país, de transmitirle al país la necesidad de lo que estamos haciendo, porque... Presidente, lo que usted está firmando en ese acuerdo es correcto, es lo que el país necesita y ahora lo único que necesitamos es que usted le ponga pasión para que eso se vuelva una realidad. Y de aquí a 3 años, esperemos tenga efecto este remedio antipático y salgamos de este periodo tan feo de atoramiento, resultado de 10 años de despilfarro. Y Mauricio, ¿usted qué consejo me daría, presidente Moreno? No sé si llamarle consejo o darle una opinión, pero lo que sí le podría decir, Gonzalo, es que las autoridades públicas, más aún el presidente de la República, tienen que estar dispuestas a asumir los costos de sus decisiones. Las decisiones en la esfera pública no siempre son simpáticas, muchas veces son muy antipáticas. Imagínate. Y muy costosas en lo personal. Pero si es para beneficio del Ecuador, si es para beneficio del país, tienen que tomar las decisiones. Para mí no fue nada fácil. Imagina, en mis manos está la situación futura de 30,000 burócratas que dicen ustedes que están en exceso. El problema está ni siquiera yo le diría que son 30,000, yo creo que es bastante más que eso. Pero para el peso del gasto en salarios el año 2002, 2003, era de aproximadamente 4.5% del PIB. Ese mismo valor ahora es del 9.5% del PIB. Es decir, si comparamos con el tamaño de la economía de cada fecha, hay un crecimiento desmesurado. Y el gran problema de no tomar una decisión ahí es que va a llegar un momento en que el ministro de Finanzas se va a acercar donde el presidente y le va a decir, presidente,
no puedo pagar este mes ni a los militares, ni a las enfermeras, ni a los médicos, ni a los profesores. ¿Qué hago? Ahí sí va a haber problemas de otra naturaleza. O cuando le diga no puedo transferir la plata a los gobiernos seccionales y los gobiernos seccionales no pueden retirar la basura de las ciudades. Ahí sí va a haber problemas de otra naturaleza. Entonces no lleguemos a eso. ¿Qué dices Por eso tú, es que Walter? hay que tomar las Le dice el decisiones presidente, que ¿no? correspondan. Adelante. Bueno, en efecto, ¿no? Yo sí pienso que las autoridades económicas deben decirle al presidente la realidad, es decir, vamos a tomar estas medidas, van a haber estas consecuencias, va a haber que un primer paso cuando tome estas medidas podemos estar teniendo una recesión y que el presidente ya sepa de antemano y que su compromiso que él toma para adoptar las medidas, no diga después, pero no me contaron, no me dijeron que la situación a veces se iba a poner tan complicada, ¿no? Él tiene que tener muy claro qué es lo que va a pasar, el desempeño de la economía, posibles problemas que pueden haber con la toma de las medidas y cuáles las perspectivas de mediano plazo para salir del problema. Y luego, si en efecto, él tiene que comprometerse con esas medidas y tiene que ser firme y tiene que mantener la vigencia del programa que ya ha aprobado. Supongo que eso ya sucedió, el presidente anunció lo del programa, ya debe saber qué es lo que va a hacer en el resto de su periodo y mantenerse firme y no dar un paso para atrás. ¿Cómo recupero el dinero que se han robado? Mauricio Pozos, tenga la bondad. Le cogí con la polla más complicada. Sí. Gonzalo, estas no son decisiones, como usted entenderá, que caen estrictamente en el campo económico. Esto cae bastante más en el ámbito legal, donde se pueden ejecutar esas acciones. Yo creo que para responder su pregunta, el gobierno tiene que dar todas las facilidades necesarias de información, inclusive de logística, para que se pueda encontrar la forma de recuperar la plata mal habida de muchos funcionarios públicos. Es que ahí está la solución. Si es necesario apoyo internacional, pues habrá buscar ese apoyo internacional. Hay empresas afuera, hasta donde yo conozco, especializadas, por ejemplo, en hacer una suerte de seguimiento de la ruta del dinero. Existen empresas que conocen de esos temas y entiendo que el gobierno sabe de esto y que está también en la misma dirección. Aquí lo que pasa es que la ciudadanía ya espera ver resultados, ya quiere ver cabezas aquí y quiere ver que la gestión empieza a dar frutos. Todavía eso no se ve y mientras más pronto se empiece a demostrar que efectivamente no solo que hay una lucha contra la corrupción, sino que hay un resarcimiento para el Estado de lo que le ha significado este mal del país, mejor será para el propio gobierno. Así que ahí lo que le puedo decir es que tendrán que entregar toda la dosis de apoyo necesario para que esto se dé con apoyo internacional, con apoyo nacional, con apoyo ciudadano y que esto termine dando alguna suerte de luz al final del túnel. ¿Es la parte política, económica o ética la que este momento no está caminando por andariveles que convienen al interés público? ¿Cuál incide más y cuál puede terminar con la estabilidad económica en nuestro país, que generaría una inestabilidad política terrible, como ya hemos visto en el inmediato pasado, Vicente? A ver. Si no cumple usted la parte económica, correcto, se complica la parte política. Y si se va en lo correcto con la parte económica, se complica la parte política. Sin duda. A ver, no creo que haya que dar prioridades a lo uno o a lo otro. Hay que avanzar en ambos campos. En ambos campos, el Sí, paralelismo, sí. ¿qué gestaría? A ver, ¿Qué debería gestar? Pero yo sí creo que este momento lo central es lo económico, porque es la bomba de tiempo que hay que apagarla. Y si es que no se prioriza lo económico, va a explotar. Y
olvídese lo político, lo ético, olvídese de todo lo demás, va a ser, ignore todo lo demás, va a ser irrelevante por el rato que explote la bomba de tiempo que es lo económico. Entonces yo creo que hay que darle prioridad a eso. No hay que darle exclusividad. Sí prioridad, no exclusividad. Porque yo creo que al final, a la larga, lo más importante es lo ético. A la larga. No ahorita. Hoy miércoles hay que trabajar en lo económico, ¿ya? Pero a la larga lo más importante es lo ético. Y yo creo que en el tema de recuperar los fondos que nos han robado a los ecuatorianos, creo que hay dos pasos que hay que separarlos. Uno, ubicar ese dinero. Es importante que los ecuatorianos sepamos, a ver, fulano de tal que fue ex ministro de tal cosa, tiene tantos millones depositados, me invento, en Dubái. Eso necesitamos saber los ecuatorianos. Tiene que haber un baño de verdad en eso. Que nos enteremos cuánta plata tiene el ministro fulano, el ministro sutano, el director de esto, el gerente de aquello. Eso ya sería importantísimo, porque en el Ecuador podríamos señalar con el dedo, tú tienes 10 millones escondidos en Dubái. Y otra pelea, mucho más complicada y mucho más difícil de ganar, es que ese dinero regrese al país. Son dos fases. Uno, ubicar el dinero, y dos, traerlo. La parte de ubicar es relativamente viable. Perdona que le interrumpa, economista. El tema es que si todos los ecuatorianos leemos el artículo de investigación que yo estoy ponderándolo, será conocido el día de mañana a primera hora en este informativo de parte de su autora, María Belén Arroyo, editora especial de la revista Vistazo. Aquí da en detalle hacia dónde volaron. Sí, pero yo quiero saber a nombre de quién está la cuenta y cuánto es el saldo. Eso es lo que queremos saber los ecuatorianos. Y poder decirle al ministro fulanito. Pero si no, ni siquiera han hecho un doble recorrido o han repetido un itinerario que describe María Belén con lujo de detalles donde se llevó el dinero robado, pues clarísimamente. Nunca nadie, ni la administración Moreno ni la anterior administración Correa, hicieron. ¿Cómo van a ser los mismos que llevaron el dinero? A ver. Ahí está la parte labrada, por eso es que les pregunto de esta manera, sí teatralizando las cosas para facilitar un poco. Sí hay manera de contratar gente experta en seguirle la ruta a la plata. Entonces la plata se depositó aquí, se transfirió allá, se transfirió allá, y eso ya nos permitiría hacer el castigo social, de decirle a cada uno de los exfuncionarios, tú robaste tanto, tú tanto. Está aquí con punto y seña los paraísos secretos del correísmo. Finalmente sale a la luz uno de los secretos mejor guardados durante la época viajada. Los 24 vuelos presidenciales a los satanizados paraísos fiscales. Sí, los aviones se detenían por horas y días en estos sitios. Según aquí revelamos, dice, claro, sería un asunto de por lo menos 30 minutos leerles todo digamos, toda la investigación cumplida periodísticamente por la distinguida editora de la revista Vistazo. Y de allí no pueden decirle absolutamente nada porque está con fechas, con cálculo de horas, con revelaciones importantísimas a dónde fueron a dar. A paraísos fiscales, a los bancos o agencias establecidas en conocidos paraísos fiscales. Entonces, ¿qué más podemos aspirar de este desafío cumplido por la administración de la revista Vistazo, no la administración Moreno? Gonzalo, ¿cuándo va a estar entrevistada la periodista de Vistazo? Mañana. Mañana aquí en esta radio, a las 7 de la mañana. Sí. Estaremos todos ahí sintonizando esta radio para oír la entrevista a la señora. Pero lo que yo quisiera saber es, a ver, y eso no está ahí, ¿cuánta plata fue depositada en ese banco esa fecha? ¿En la cuenta de quién? No, pues ¿Y por dónde caminó? Tenían que abrir las maletas que llevaban. No, pero es que ahí eso se puede ir descubriendo. Y ese es el primer paso.
Y después ya entra una pelea muchísimo más complicada para ver si es que esa plata la recuperamos. Pero al menos que sepamos todos. Pero estas pistas que da la prensa ecuatoriana ya está muy bien, pero falta información para poder señalar con el dedo y decir, tú tienes 10 millones depositado en tu cuenta. Tú tienes 15 millones depositado en tu cuenta. Tú tienes 13.6, yo qué sé, me invento el dato, depositado en tu cuenta. Esa es la primera sanción social que debería dar el país. Y la segunda ya es la sanción jurídica de tratar de recuperar ese dinero, lo cual supongo que se necesitará equipos enormes de grandes abogados. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debe saber. Lo que ocurre es que depositan pero no depositan en Estados Unidos, pues depositan en los Emiratos Árabes Unidos, claro. en Qatar. Usted sabe que el SRI aquí en el Ecuador puede registrar los movimientos de las cuentas nuestras en bancos de aquí del Ecuador. Claro. Ellos tienen esa información. Claro. Yo afuera no sé, en los paraísos fiscales o en otros que no sean paraísos, pero que estén fuera de la esfera, no sé si haya la posibilidad legal de levantar sigilo para conocer esa información. Eso yo no sé, Gonzalo. Cuestión de contratar unos detectives privados. Esos tendrán que ver cómo lo manejan, porque los bancos de estos, si algo venden, es la privacidad del depositante. Obviamente. Entonces, el que se pueda levantar eso para conocer quién es el que tiene la plata ahí, cuándo lo tuvo, porque también usted puede haber abierto la plata y después ya lavó, pues, empezó a comprar activos en cualquier parte del mundo y el saldo ahora ya es de una cifra distinta, claro, al valor original. O sea, terrenos, edificios Maseratis o lo que sea. Claro, y se lavó esa plata. Dice don Walter Spurrier, ¿economista? Sí, bueno, en efecto se puede. Ahora yo pienso que el Ecuador acaba de firmar un acuerdo, una convención internacional de la mayor parte de los países, sobre todo ahí están los europeos, algunos paraísos fiscales, no creo que todos, para que un país pueda requerir información de alguna persona determinada y que se abran esas cuentas. Entonces yo pienso que ya se ha dado un paso importante. El mundo está en camino a la eliminación del sigilo bancario y a poder obtener información de cuentas de todos los ciudadanos en todas partes del mundo. Siempre hay sitios que se demoran más en abrirse, pero estamos yendo en ese camino. Ahora, algo que no hemos mencionado y que es más importante o es tan importante, es que una vez que se determine quiénes se han robado plata, hay que determinar quiénes dieron esas coimas. Entonces el punto es que el dinero que hemos perdido no es solamente lo que han recibido los funcionarios, que como Vicente estima que son tipo 10, 15 millones, yo estoy de acuerdo con él, 10, 15 millones que pueden tener, pero nosotros hemos perdido miles de millones de dólares. Claro. Entonces, cuando se hace cuando se contrate, y todos los contratos que tienen que ver con la refinería del Pacífico, se han gastado más de 2.000 millones de dólares, y lo que hay es un lote con servicios, pues habría que determinar no solo quiénes recibieron coimas, sino quiénes hicieron las obras y cuánto debieron haber costado esas obras, porque en el momento que van a pagar una coima hay una contrapartida de que el funcionario no le controla los sobreprecios, no le controla las obras mal hechas, y ese ahí está el grueso del perjuicio. No es lo que se lleva el funcionario únicamente ni principalmente. Por lo tanto, el paso al que hay que ir es que a esas empresas hay que pedirles una indemnización que puede ser de cientos de millones o más en algunos casos. Entonces, hacia eso es donde deberíamos ir, que nos restituyan lo que nos han robado, dándonos una obra mal hecha, cuánto debe haber costado lo que se hizo en la refinería de Esmeraldas, o en la del Pacífico, o la del Pacífico, peor, y en la de Esmeraldas y en Machala, ahí o en Monteverde, o en las centrales hidroeléctricas. Entonces hay que establecer qué perjuicios nos han hecho, cuánto plata se han llevado mal por haber entregado una mala calidad de trabajo y haber puesto sobreprecios, y nos tienen que dar una indemnización. Hacia eso tenemos que ir. Algunos países ya lo están haciendo en relación con el caso de Odebrecht, y habría que ir por ese camino. Ahí es donde se podría recuperar más dinero. Los paraísos secretos del correísmo, o sea, están ubicados por lo menos tentativamente.
Le pregunto Sí. a Walter. Sí, probablemente... Imagínese que María Belén Arroyo describe que vuelos de cortesía con lista de pasajeros confidenciales, algunos sin información del peso exacto, transportaban carga, maletas. Entonces, ese registro solamente en un esfuerzo periodístico se ha podido establecer los destinos, las temporalidades que las aeronaves permanecían en determinados lugares o las rutas que seguían. Pero claro, ya sabiendo los destinos, las rutas, las demoras, los viajes y quiénes iban, ¿por qué las autoridades judiciales no hacen comparecer a todos los actores? Digamos, pilotos, digamos, los exfuncionarios, entre ellos el expresidente de la República, a que mencionen a qué viajaron a esos destinos, por decir alguna cosa. Bueno, sí, allí tenemos el problema de esta gran lentitud en la función judicial. Exactamente. No tenemos fiscal todavía. Y ha habido problemas en ese sector, ¿no? Probablemente jueces o fiscales que han sido amenazados. Por eso no tenemos fiscales. Así es, por eso no tenemos fiscales y yo pienso que allí es donde tenemos que asegurarnos que el Consejo de Participación Transitorio escoja una fiscal que realmente vaya hasta las últimas consecuencias y que no tenga miedo de perseguir a los corruptos y que a su vez nombre fiscales de su confianza que sepan que también son de una línea recta. Eso es algo que todavía está pendiente y en efecto por el lado judicial estamos sumamente atrasados, incluso la información que tenemos de corrupción es esencialmente la que nos ha venido desde Brasilia, desde Washington, desde Miami y no necesariamente de investigaciones hechas en el país. A los pilotos se les preguntaba y ¿con qué órdenes usted realizaba estos vuelos, estos viajes? Y la respuesta era: mi deber era cumplir la orden de vuelo. Un comandante no tiene la potestad para usar la nave a discreción, añadían los tripulantes. Pero hay otros elementos que pueden ser refrescados en términos de indagación, Vicente Albornoz. ¿Qué se le ocurre a usted? No, a mí se me ocurre que deberíamos buscarnos, porque hay empresas que son una especie de investigadores privados, de detectives privados, que hacen seguimiento al movimiento del dinero, ¿no? Son caros, pero creo que el país debería poder pagar eso, pero son gente que, no sé, se van y rebuscan en la basura por poco de la familia del exfuncionario que se cree que robó plata y encuentran ahí una transferencia desde una cuenta rara de Hong Kong a una cuenta rara en Suiza, de ahí a una cuenta rara en Estados Unidos y de ahí a Quito, y con eso logran armar el rompecabezas. Esto debió haber hecho los fiscales que antecedieron. A ver, puede ser que ya hayan hecho parte de esa investigación, Gonzalo, ¿no? Yo no sé de esos temas penales, pero sí sé que se puede perseguir por dónde se fue la plata. Contestándole a don Vladimiro Álvarez y su famosísima frase, ¿dónde está la plata? Se puede contratar gente que descubre por dónde se fue la plata. Yo creo que es el primer paso, ¿ah? El primer paso para poder decir, ok, tú te robaste, bueno, como decía Walter, 1.000 millones o 10 millones, yo que sé cuánto. Y después, claro, empezar allá otro problema mucho más complejo de recuperar ese dinero. Exministro Mauricio Pozo, lo último. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiénes deben en este momento exigir ya, con estos datos, un esclarecimiento global y profundo? Porque estos datos ayudan en mucho no solamente a los eslabones de justicia, sino de auténtica investigación policial, pues, ¿no? Policial de los órganos de control, en fin, que han estado convertidos en solamente cajas de resonancia de los interesados en ocultar estas platas en el exterior.
¿cuántos nuevos ricos, con cuántos nuevos ricos nos estaremos topando, incluso conversando en medios de comunicación? Bueno, Gonzalo, yo alguna vez decía, hay dos cosas que uno no puede ocultar, ni el sobreprecio, ni el sobrepeso, ni la plata. Algún rato eso sale a la luz y no hay crimen perfecto, Gonzalo, no hay crimen perfecto. Ahí el gobierno con las entidades de control de los dineros públicos, con las autoridades policiales, con el apoyo de la comunidad internacional, con la participación de empresas especializadas en el seguimiento y la ruta del dinero, el trabajo propio de investigación de los mismos medios de comunicación y de periodistas como la persona que usted cita. Todo eso es lo que va a colaborar para que algún rato se esclarezca esto. Recuerde que este no es un ejemplo en el caso del mundo único, ya ha habido ejemplos en otras partes, y algún rato se descubre, Gonzalo, algún rato se descubre. Pasan años a veces, pero se termina conociendo de los dineros mal habidos. O sea, aquí no hay crimen perfecto, y esto algún rato se va a conocer porque la verdad tiene que primar en algún momento y el país tiene que saber qué pasó y ojalá pueda recuperar, si no todo, una parte importante de lo que lamentablemente fue dinero mal habido. Los paraísos secretos del correísmo, mañana desde las 6:45 en la cadena Democracia. María Belén Arroyo, editora especial de la revista del magazine Porteño Vistazo, estará con nosotros desde primera hora para explicarnos mejor el desarrollo de este cuadro de investigación periodística que lo celebramos, haya tenido el éxito, si no total, para buena parte, digamos, de lo que corresponde hacer al periodismo. Lo otro ya está en manos de la justicia, está en manos del mismísimo presidente de la República, para que con estas pistas agilite, ordene y defiende el honor nacional y las platas que a él le están haciendo falta. Un poco así hay que decir las cosas, ya con sustancia, ¿no? Señoras y señores, gracias, Walter. 92.5, transmitiendo con